Bien. Ahí David Fernández le pasa el link de esa última clase que era de superficie, y eso les puede quedar, y les puede servir después para análisis 2, véanlo al video, que les va a ser útil. Esperen un segundito. Bueno, ahora sí, vamos a cerrar acá. Decía entonces que a partir de una ecuación que no tiene solución en el conjunto de los números reales, porque de entrada nomás ustedes dicen esto, cualquier número elevado al cuadrado va a dar siempre positivo, nunca va a dar -1, para que -1 más 1 me dé 0. Y si quieren pasan el 1 restando y despejan el cuadrado. Nosotros normalmente decimos lo pasamos como raíz, en realidad se saca raíz cuadrada miembro a miembro, ¿sí? Y ahí es donde nace el concepto de I, que es el número imaginario, la unidad. Entonces, como este número no tiene solución, obviamente acá el cuadrado con la raíz se va, otros dicen valor absoluto de x, y nos queda la raíz cuadrada de -1. Y nosotros sabemos que no existe la raíz cuando el radicando es negativo. Pero ¿qué es lo que podemos observar? Que tampoco existe la raíz cuadrada de -4, ni la raíz cuadrada de -5, ni la raíz cuadrada de -9. ¿Cuántos números son? Y son infinitos los números negativos a los cuales no les puedo sacar la raíz cuadrada. Esto se resolvió de una manera muy sencilla. Así como yo tengo raíz cuadrada de -1, también tengo raíz cuadrada de -4 o de -9, que cualquier otro número negativo, pero que en definitiva lo puedo expresar como el producto de -1 por 4, o la raíz cuadrada de -1 por 9, me da -9, y así cualquier número negativo, ¿sí?, va a ser el producto de -1 por ese valor positivo. Y como ustedes saben que se puede distribuir la raíz, esto sería la raíz cuadrada de -1 por la raíz cuadrada de 4, o la raíz cuadrada de -1 por la raíz cuadrada de 9. Y así podríamos seguir, y tendríamos los infinitos números, todos con un solo problema, la raíz cuadrada de -1. Porque la raíz cuadrada de 4 es más -2. Más -2, por la raíz cuadrada de 9 es más -3. Pero queda multiplicado por la raíz de -1, por la raíz de -1, y todos los números van a quedar multiplicados por la raíz de -1. Entonces el problema no eran los infinitos números negativos. El problema era único. Era la raíz cuadrada del -1. Allí es donde se define, como dijo su compañero recién, que la raíz cuadrada del -1 es lo que llamamos unidad imaginaria. La letra I como unidad imaginaria. Por ende, si yo elevo al cuadrado, me va a quedar que -1 es igual a I al cuadrado, ¿no es cierto? Si yo paso la raíz como cuadrado para el otro lado, I cuadrado vale -1. Pero la definición es esta. La raíz cuadrada del -1 es lo que llamamos I. Y a nosotros ya nos pasó a haber encontrado en la fórmula de Mascare menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Este ejemplo, si esto daba negativo, entonces me quedaba, por ejemplo, una raíz x sub 1 como -2 más, por ejemplo, 2i sobre 2 y sobre 2. Y la otra raíz era -2 menos 2i. Todo sobre 2. Ustedes, si quieren, después lo pueden distribuir. Y dependiendo del valor, si A valía 1, pero estoy dando un ejemplo cualquiera. Cuando teníamos que dentro de esta raíz me aparecía la raíz cuadrada de -4, entonces la raíz cuadrada de -4 es igual a 2 por la raíz de -i, o sea, de -1, perdón. O sea, 2i. Más menos 2i. Entonces ese más menos nos permite separar a nosotros, a su vez, en 2 sobre 2, que sería 1, menos 1, más, simplificamos, y
y acá el menos 2 sobre 2, que es menos 1, y menos 2i sobre 2, menos i. Y nos aparecen entonces un número que tiene una parte imaginaria y una parte real. Entonces ahí viene la parte gráfica. ¿Cómo resolvieron? O sea, aparte de inventar esa nueva unidad imaginaria, tenemos que ir, ¿dónde lo colocamos eso? Porque nosotros tenemos la recta numérica, donde está el 0, el 1, el 2, hasta más infinito, y obviamente después pusieron los negativos, después empezaron a poner todos los números fraccionarios, después quedaron los irracionales, y empezó raíz de 2, raíz de 3, y decimos que en esa recta numérica, que es el conjunto de los números reales, es un conjunto denso y tiene una relación biunívoca con la definición de recta geométrica, que dice que es una sucesión infinita de puntos. Bueno, y a cada punto le corresponde un número real, o cada número real le corresponde un punto de la recta. Entonces, ustedes saben que la recta es infinita, la recta va hacia más infinito y hacia menos infinito, y nosotros cada punto le asignamos un número real. Entonces no había más lugar. ¿Qué hicieron? Dijeron, vamos a representar los números imaginarios en este eje vertical como si fueran las coordenadas cartesianas ortogonales que utilizamos. Dijeron, bueno, acá vamos a colocar los números imaginarios. Entonces ese número imaginario tiene una unidad, acá está i, y obviamente por abajo está menos i, menos 2i, hacia más infinito y hacia menos infinito, porque este 2 podría ser, en vez de un número entero, podría ser un cuarto, un quinto, raíz de 2 por i, raíz de 3 por i, o sea, podría ser cualquier número real acompañado de una imaginaria, van a estar en esta recta imaginaria. Este número, menos 1 más i, es este menos 1 y este i, es un punto en el plano. Nosotros teníamos el conjunto de los reales y eran todos los puntos de la recta. Ahora, un número complejo, tiene una parte real y tiene una parte imaginaria. Quiere decir que ese conjunto de los reales y los imaginarios me genera el infinito conjunto de puntos del plano. Entonces, cada punto del plano le corresponde una parte real y una parte imaginaria. ¿Cuántos números hay? Si antes decíamos que la recta real era un conjunto infinito, imagínense la cantidad de puntos que hay en el plano. Más que infinito. Recontra, remil, infinito. Entonces tenemos que los números complejos, así como tenemos el conjunto de los naturales, le agregamos los negativos y tenemos el conjunto Z, le agregamos los fraccionarios y tenemos el conjunto de los racionales, y le agregamos los números irracionales y tenemos el conjunto de los números reales. A ese conjunto de los números reales le vamos a agregar los números imaginarios, y nos van a dar el conjunto C, el conjunto de los números complejos. Tal cual un punto, como así nosotros definimos un punto con coordenada x, y, ahora vamos a definir un complejo Z que tiene una parte real y una parte imaginaria, un A y un B, par ordenado. Siempre, primero la parte real y segundo la parte imaginaria. ¿Qué es lo que sale en la calculadora cuando le ponemos para que aplique la fórmula de Bhaskara y nos da, cuando dentro de la raíz es negativa, algunas calculadoras nos ponen que da tanto más i, más 3i, menos 4i, o sea, me da la parte real y la parte imaginaria. Este es el por qué se crearon el conjunto de los números complejos. ¿Por qué lo tienen que aprender? ¿Por qué les tiene que interesar? Porque nosotros vamos a usar variables eléctricas, como la corriente, la tensión y la potencia, que ustedes, si bien no han visto física eléctrica en la universidad, algunos lo han visto en el industrial, y otros han escuchado por lo menos. Mínimamente cualquiera escuchó hablar de una térmica para instalar el aire acondicionado, o la térmica de la casa, que es
la que protege el circuito eléctrico. Y habrán escuchado una térmica de 10 amperes, de 15 amperes, ponerle una térmica de 25 amperes, dependiendo de el tamaño, ¿sí? O sea, de la instalación, de la potencia que van a consumir, etc. El mismo vendedor le dice que estás por poner un aire de 5.000 frigorías, toma, llevate esta térmica. Dice, ponete una térmica de tantos amperes. Y ya saben cuál es si lo vas a instalar, instalalo afuera por aparte, pero ponele 2 cables de 4 milímetros. No los de 1,5, 2 que ponemos en la instalación para las luces, etcétera, la llave de luz, tomas y todo eso. Bueno, esa corriente eléctrica tiene una representación gráfica. Han escuchado hablar de la corriente alterna, que es la corriente continua, la de la batería, la de la pila, la batería del auto, que dice que tiene 12 volts, 13 volts, o la pilita que tiene 1,5 volts, el transformador que usan ustedes para cargar el celular, que puede ser de 9 volts, de 12 volts, de 6 volts. Y aparece, además de la corriente continua, una corriente alterna, que es una función senoidal, igual seno de X. Pero significa que la corriente es positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, y así 50 cambios por segundo. Es la frecuencia de 50 ciclos por segundo. La corriente pasa de positivo a negativo y positivo a negativo en una frecuencia de 50 Hz, 50 ciclos por segundo. En cambio, la corriente continua es continua. Que va a depender del voltaje, que ese voltaje es continuo, que es lo que miden ustedes a través con un tester. Dice, bueno, hay 12 volts, hay 220 volts, entre dos fases hay 380 volts, etcétera, etcétera. Todo eso que van a ver, no se hagan problema. Ahora algunos, si no entienden, ya lo van a ver en Física 2 y lo van a estudiar bien y van a tener bien los conceptos, pero básicamente la corriente también se puede expresar en forma vectorial. Después van a ver que a partir de fasores, a partir de vectores. Y las corrientes no son todas iguales, porque dependen de qué elementos estén atravesando. O sea, no es lo mismo la corriente que pasa por el arrollado, por el bobinado de un motor, eso es una corriente inductiva, que la corriente que pasa por un capacitor. Eso es una corriente capacitiva. Condensador o capacitor. Ustedes habrán escuchado hablar del condensador y platino de las motitos que venían antes. O habrán visto antes, ahora ya no vienen más, las luces ahora vienen todo LED, pero antes los tubos fluorescentes venían con un arrancador, que venían con un cilindrito de este tamaño, del tamaño de este tamaño aproximadamente. Esto es un tubito de la tinta, ¿no? Pero es un tubito así que uno va y lo instalaba ahí donde estaba el tubo fluorescente, y ese era un condensador o capacitor. ¿Para qué sirve? Es el mismo principio del capacitor que tiene la heladera o el lavarropa o el ventilador de techo. Un montón de aparatos que necesitan una corriente adicional, extra para el arranque, para sacarlo de la inercia. O sea, el ventilador cuando empieza a funcionar en el momento del arranque, hay que sacarlo de la inercia, está quieto. Entonces necesito darle un empujón, un pechón. Yo prendo la luz, cuando prendo la luz el capacitor le da un golpe de corriente para que arranque. Después no funciona más el capacitor. Después que aprendía la luz y el capacitor dejó de actuar. El lavarropa también tiene un capacitor. Y cuando uno lo prende, para que empiece el movimiento, le da un golpe de corriente a través de una diferencia potencial, un voltaje,
hace circular un poco de corriente adicional, que si la graficamos es una corriente de esta característica. Y después sigue con la corriente normal. Pero en el momento del arranque le da un golpe de corriente adicional. ¿Se entiende eso? Ese es el empujón. Como los motores antes, los Forte, que había que darle el envión en forma manual al motor para que arranque. Esa corriente es capacitiva. Y falta la corriente resistiva, la que circula por la plancha, por el calefón, el termotanque. Todos han visto una resistencia. Las lamparitas viejas, el tungsteno, el alambrecito ese es una resistencia. La misma que hay dentro de los tubitos de las estufas estas a cuarzo. Hay un alambrecito ahí, eso es una resistencia. Entonces la corriente resistiva resulta que está en concordancia con la recta real. O sea, esa corriente está representada mediante un número real, tantos amperes. En cambio, las corrientes inductivas, las que circulan por el bobinado de un motor, son inductivas y forman algún determinado ángulo con el eje real. Pero están hacia arriba. Y las capacitivas hacia abajo. Entonces esto es una corriente inductiva y esto es una corriente capacitiva. Todo esto lo van a ver más adelante los electrónicos, los electromecánicos, con mucha mayor razón que los civiles. Los civiles lo van a tocar de oído. Entonces, por encima del eje real, o sea, con ángulos entre 0 y 90 grados, van a tener corrientes inductivas y por debajo del eje real, corrientes capacitivas. Y no son iguales. Aunque yo lo toque y sienta que me patea cualquier corriente eléctrica, no voy a estar pensando qué clase de corriente es. Pero esto, a la hora de producir la corriente eléctrica, en la producción hablo cuando la genero, en la usina, en la represa, donde tengo las turbinas y genero la corriente eléctrica, se generan en 3 fases, y esas 3 fases están separadas 120 grados, o sea, de los 360 grados, y es como si fueran rotando los vectores o fasores. Todo esto lo van a ver en su momento. Entonces hay toda una cuestión eléctrica que la tienen que ver los electrónicos y los electromecánicos, las tienen que manejar, y van a usar números complejos para representarlos. Y esos números complejos van a estar dentro de las matrices. Y vamos a poder hacer el cálculo con matrices, como hicimos con números reales, pero con números complejos. Esa es la idea. Las operaciones se corresponden con los vectores, o sea, un número complejo puede tener asociado, este complejo Z puede tener asociado, ¿qué cosa? Un vector. O sea que estas componentes pueden ser las componentes de un vector o las componentes de un número complejo. Cumplen casi todas las mismas propiedades. Es decir, que si voy a sumar 2 números complejos, es como si fuera a sumar 2 vectores. No les va a resultar difícil. El producto ya no es. Ya va a ser con otras reglas. Pero van a encontrar una similitud y van a encontrar que ciertas propiedades se cumplen para los números complejos tal cual se cumplían para los vectores. Hasta acá es una introducción. Después, en el apunte que yo les voy a pasar, van a tener allí desarrollado todas las operaciones. Si hablamos de sumar números complejos, van a sumar como si fueran vectores. O sea, ¿cómo sumaban los vectores? Las componentes, la primera componente con la primera, la segunda con la segunda, la tercera con la tercera, o sea, la X con la X, la Y con la Y. Y acá para sumar números complejos, que van a sumar la parte real y la parte imaginaria por otro lado, porque son 2 cosas distintas. La suma de ambos me da un número complejo. Tengo una parte real y tengo una parte imaginaria. Entonces, cuando sumemos complejos, vamos a sumar vectores, ni más ni menos.
lo vamos a representar de otra forma. ¿Cómo vamos a representar un número complejo? De esa forma, como el complejo AB, pero también en forma de par ordenado, en forma canónica, cuando representábamos un vector poníamos 2i más 3j. Nada que ver esa i con esta i, con la i como unidad imaginaria. Entonces, así como suma de A más B y ahí le agregamos el i. ¿Qué hemos cambiado? En vez de poner punto y coma, ponemos el signo como una operación de suma o resta, ¿sí? Y le vamos a agregar la unidad imaginaria. Esto está en forma de par ordenado. De par O sea que no ordenado. aparece el i, profe. En el BS no aparece el i cuando tenemos el par ordenado. Claro, este i no se escribe acá. Pero en esta expresión no va el punto y coma. Va como una suma. Y esta es la forma binómica. Porque es un binomio. La forma binómica de un complejo Z va a ser o par ordenado o como vamos a medir. Y eso nos va a permitir a nosotros, entonces, trabajar de cualquiera de las dos formas. Pero un complejo se expresa de 5 formas diferentes, 6, 7 formas diferentes. Par ordenado, forma binómica, forma trigonométrica, forma polar, forma logarítmica, forma exponencial. Tiene un montón. Esas últimas las van a ver ustedes en su momento. Nosotros vamos a dar lo básico, que es una de estas dos, y la trigonométrica o polar, que es lo mismo, que es muy parecido. Ya vamos a ir avanzando. De todas formas, recuerden que ustedes van a tener apunte, a partir del apunte van a tener todo bien detallado, como corresponde, para que lo puedan después estudiar como corresponde. ¿Qué más les tengo que decir? Bueno, está i y está i cuadrado. Quiere decir que puedo hablar de i al cubo, de i a la cuarta, puedo hablar de las potencias de i, las potencias de la unidad imaginaria. Potencias de i, o sea, i a la 0. Todos sabemos que todo número Es igual igual a a 1. 0 tiene que dar 1. Ya por definición, a 1. I a la 1 es i. No hace falta que le pongamos el exponente. Ya sabemos que todo número que no tiene exponente, naturalmente tiene exponente igual a 1. El Y i al al cuadrado cuadrado. también es i. Es ¿Cómo? 1, digo. Es 1. Y al cuadrado es 1. No. I al cuadrado hemos dicho que es cuánto. Es menos 1. Menos 1. Menos 1. Ahora sí. Menos 1. ¿Y cuánto será i al cubo? I por propiedad del producto de potencia de igual base, i cuadrado por i. Menos i. ¿Por qué? Porque sumo los exponentes, 2 más 1, 3. ¿Cuánto es i cuadrado? Menos 1. Por i me va a quedar menos i. Fíjense, 1, i menos 1 menos i. ¿Y qué Ahí se será i a la repetía o no, cuarta? ¿no? ¿Cómo? Ahí se empezaba a repetir o no. Ahí se empezaba a repetir. ¿Por qué? Porque si yo hago i a la cuarta, voy a hacer i cuadrado por i cuadrado. O sea, menos 1 por menos 1. Porque i cuadrado vale menos 1. Y menos 1 por menos 1, ¿cuánto da? 1. Y si hago i a la quinta, y voy a hacer i por i a la cuarta. Y bueno, pero i a la cuarta vale 1. Entonces 1 por i es i. Y si hago i a la sexta, es i a la quinta por i. I a la quinta vale i. I por i es i al cuadrado. I al cuadrado vale menos 1. Entonces fíjense, 1i menos 1 menos i, 1i menos 1 y el que sigue es menos i. Obvio. I a la séptima es i a la sexta por i. Pero i a la sexta es menos 1. Y menos 1 por i es menos i. Y así vamos a seguir repitiendo cada cuánto. Cada 4. veces.
Yo les pregunto, ¿cuánto es I a la 73? No me voy a poner a hacer I a la séptima, I a la octava, I a la novena para ver a cuánto llegamos. Como yo sé que se repite cada 4, hago 73 dividido en 4, pero divido en forma entera. O sea, en forma entera significa sin decimales. Entonces yo les pregunto, ¿cuánto es I a la 73? Entonces lo que hago es dividir 73 en 4. 1 por 4, 4, al 7 le van 3, bajo el 3, 33 dividido en 4, 8 por 4, 32, me sobra 1. O sea que va a haber 18 grupos de 4 que se van a ir repitiendo. Y al final me va a sobrar como I elevado a la 1. El resto de la división. Lo Que la escribimos en forma calculadora también, por teórica. ejemplo, si nosotros hacemos 73 sobre 4, nos queda 18 un cuarto. De ahí sacamos el 18 y el 1. O sea, lo único que nos interesaría sería el 1 cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos y así. O si nos da un número entero es 4. Sí, sí. Lo que su compañero dice es, este número entero se escribe, o ya no se escribe más, como una fracción mixta. 18 enteros, un cuarto. Lo que importa es el resto de la división. Ustedes, que ya son unos matemáticos avesados, van a poder entender que si yo tengo I elevado a la N, esto va a ser igual a I elevado a la R. ¿De dónde saco el R? De hacer N dividido en 4, me va a dar un cociente que no me interesa, y el resto R es el que va a corresponder acá. Divido en forma entera por 4, y el resto es. ¿Quieren usar la calculadora? No, la calculadora le va a dar con decimales. ¿Verdad? Entonces ese decimal lo tiene que transformar en fracción y, como dice su compañero, de la fracción tomar de la fracción el número entero y de la fracción que queda el numerador. Bueno, no es tan difícil tampoco. Eso es para expresar cualquier potencia de la unidad imaginaria. Bien, vamos a continuar. Vamos a ver un poquito de operaciones con números complejos. ¿Qué operaciones? Y bueno, obviamente la suma, resta, multiplicación, división. Como les dije recién, para sumar números, dos números complejos, vamos a recurrir al mismo ejemplo de los vectores. Entonces, si ponemos acá adición, nosotros estamos acostumbrados a decir qué cosa, suma números complejos. ¿Cómo va a ser la suma de números complejos? Bueno, dado un complejo Z1 igual a B, complejo Z2 igual a CD, Z1 más Z2 va a ser igual a un complejo que va a ser la suma de A más C, punto y coma, B más D. O sea, se suma la real con la real y la parte imaginaria con la parte imaginaria. Expresando en forma binómica, podríamos haber escrito que A más BI más C más DI va a ser igual a A más B más C más D, factor común de I. O sea, vamos a separar
las dos partes reales las vamos a sumar y vamos a sumar las partes imaginarias y vamos a sacar como un denominador, factor común el i, pero es exactamente lo mismo. Bueno. Ahí no sería al revés, profe, la B y la C. ¿Cómo? No sería A más C Ah, ahí. perdón. A más C, estoy diciendo una cosa y escribiendo otra. Y B más D, perdón. Gracias por avisar. Entonces, esto que el A más C se mantiene acá y el B más D se mantiene acá, nada más que acá se le pone la unidad imaginaria y acá se pone el punto y coma. Ejemplos, dado el complejo Z1 de componentes 3 y menos 2, y el complejo Z2 de componentes menos 1 y 4, la suma de Z1 más Z2 va a ser igual a ¿quién? I3 más ese menos 1 y este menos 2 más ese 4. Entonces va a tener una parte Queda 2 más 2i. real que es 2 y 4 menos 2, 2, o sea 2, 2 o 2 más 2i. No hace falta que lo escriban así, con esto ya se sobreentiende. Bien, en nuestro sistema de ejes, ¿qué significa? Que si yo tengo un complejo que tiene componentes 1, 2, 3 y tiene menos 2, entonces el complejo es este que está aquí. Y la otra es menos 1 con 1, 2, 3, 4. Entonces tenemos allí el otro complejo. Esto es Z1, esto es Z2. ¿Cuánto me dio la suma de Z1 más Z2? 2, 2. O sea, esto que está acá es Z1 más Z2. Si le asociamos a cada uno de ellos un vector, significa que vamos a tener este vector acá y este vector acá. Y ustedes saben que por regla del paralelogramo, trazo una paralela a este, y obviamente se van a cortar ahí, en ese punto, donde está el complejo Z1 más Z2. Y nos va a dar como resultado ese vector. O sea que si lo hacen de forma vectorial, es exactamente lo mismo. Eso es suma o resta. ¿Qué va a ser la resta? Y va a ser lo mismo que la suma. Si hablamos de resta, no lo definimos, pero la resta va a estar definida a partir de la suma. Z1 menos Z2 va a ser igual a ¿quién? Al Z1 más menos Z2. Y ahí aparece lo que nosotros llamamos opuesto de un número, en este caso también. Este va a ser el opuesto. ¿Y cuál es el opuesto? Y bueno, si yo tuviera que restar esos dos, tendría que hacer el 3 menos 2 más este cambiado de signo, o sea, 1 y menos 4. O mejor dicho, si yo tengo el menos acá y menos acá, es como si sacara paréntesis precedido por signo menos, entonces le estaría haciendo más, el menos con el menos se hace más y el menos con el más se hace menos. Esto es porque estamos explicando en forma teórica. Nosotros automáticamente decimos 3 menos 1, me queda 3 más 1, 4. 3 más 1, 4. Y el menos 2 menos 4, y menos 2 menos 4 es menos 6. Entonces nos queda 4 y menos 6. O si quieren ustedes, 4 menos 6i. ¿Y eso de dónde hubiera surgido? Entonces, 4 y menos 6 estaría ya fuera de los límites del dibujo. ¿Pero por qué? Porque al complejo Z1 le voy a restar Z2, entonces el opuesto sería el complejo que va hacia el otro lado. Entonces la suma de este más este me va a dar el complejo que da allá abajo. Por acá no me da dentro de los límites de esto, pero es exactamente lo que hacíamos cuando
restábamos dos vectores, no restábamos, le sumábamos el opuesto. ¿Por qué? Porque en general dentro de las estructuras algebraicas la operación de resta no goza de todas las propiedades, en cambio la suma sí. Bien. Eso en cuanto a suma y resta. Obviamente esto tiene sus propiedades, propiedad conmutativa, asociativa, tiene neutro. ¿Quién va a ser el neutro? 0, 0. El cero. Pero ¿el cero qué es? 0, 0. Ya no es el cero solo porque no es un solo número, porque es un par ordenado. O sea que el elemento neutro es el complejo nulo, como el vector nulo. Entonces existe, además del opuesto, cosa que nosotros ya podríamos definir, que el opuesto de CD es menos C menos D. Obvio que el opuesto se le cambia el signo a los dos. Y el complejo nulo es obviamente el 0, 0. Eso no hay ninguna duda y todos lo entienden. Y así como está el nulo, está el opuesto, que es el que me define, y a partir del elemento neutro se define el elemento opuesto. Un número sumado a su opuesto me tiene que dar el vector nulo, o sea, el complejo nulo en este caso. En la multiplicación pasa algo raro, que ya no es la multiplicación de vectores como el producto escalar o el producto vectorial. ¿Por qué? Porque acá cuando multiplicamos los números complejos, en la multiplicación va a pasar algo diferente va a ser diferente a lo que estamos aplicando. Multiplicación de complejos. El complejo AB lo vamos a multiplicar por el complejo CD. ¿Qué vamos a obtener? Otro complejo, que es igual al producto de A por C menos B por D, y como parte imaginaria vamos a tener A por D más B por C. Bueno, eso pareciera que es un poco más difícil de memorizar. ¿Por qué? Porque estoy haciendo el real con el real menos el imaginario con el imaginario y después el real con el imaginario y el imaginario de acá con el real de acá. ¿Por qué? Porque si nosotros lo hacemos en forma binómica lo vamos a entender. Si yo hago A más B por I y le multiplico C más D por I, al ser dos binomios, cuando hago el producto, ¿qué tengo que hacer? El producto se hace resolviendo aplicando la propiedad distributiva, que será ¿cuánto? A por C más A por DI más BI por C más BI por DI. BI por DI. Acá es donde vamos a entender. ¿Y qué me faltó? El A por C no lo puse. Dije A por C más A por DI más BI por C más BI por DI. Entonces, ¿qué pasa con este I y con este I? Y tengo I por I al cuadrado. Pero I al cuadrado hemos definido que valía menos 1. Por lo tanto, esto se va a reemplazar y me va a quedar
A por C menos, porque el I cuadrado vale menos 1, con este más va a quedar menos B por D. Por eso esta expresión de A por C menos B por D. Porque al multiplicar la parte imaginaria con la parte imaginaria se transforman en I cuadrado y el I cuadrado vale menos 1 y deja de ser un número imaginario para pasar a ser un número real. ¿Y qué voy a tener? Y voy a tener acá I e I, factor común de quién? De A por D, más B por C, factor común de I. Ahí está el AD más BC, el AD más BC, la parte imaginaria, el AC menos BD con el AC menos BD. Por eso es la explicación de esa fórmula. Porque interviene la unidad imaginaria y hace que yo tenga que separar los reales por un lado y los imaginarios por otro. Y el producto de dos imaginarios se transforma en un número real. Así se multiplican los complejos. Siguiendo la regla de los signos convencionales. O sea, seguimos con el ejemplo. El ejemplo sería con los mismos números que dijimos recién. Z1 por Z2. Y bueno, Z1 por Z2 entonces va a ser ¿cómo? Y voy a reemplazar Z1 que vale 3 menos 2 por el otro que vale menos 1, 4. Entonces, cuando yo multiplico 3 por menos 1 me da menos 3. Y cuando multiplico menos 2 por 4 me da menos 8. Pero con el menos del I cuadrado me va a quedar el más 8. Y después voy a hacer 3 por 4, 12, y menos 2 por menos 1, o sea, el real con un imaginario y el imaginario con un real. 3 por 4, 12, y menos 1 por menos 2 más 2, menos por menos más. Entonces me quedó 8, menos 3, 5, y la parte imaginaria 12 más 2, 17. Si yo hubiera hecho un producto escalar, hubiera hecho 3 por menos 1 más menos 2 por 4. Nada que ver. Profe, por si las dudas, 12 más 2 es 14. ¿Qué puse yo? 17. Perdón. 12 más 2, 14. No sé qué es lo que estaba. Es fin de año, profe. Es fin de año. Estamos todos iguales, profe, estamos todos mal de la cabeza. No me diga así que me hace sentir mal. Yo no estoy mal de la cabeza. ¿Sabe qué? Tengo una alegría que me desborda. Tengo una ansiedad para decir a las 11 de la noche terminé con ustedes. No les doy más clases este año. Oh, profe, ¿tanto nos odia? No, al Ya, contrario. para que Al contrario, vea, profe. mi corazón explota de alegría por ser la última clase. A ustedes les va a pasar a menudo cuando terminan sentí esa bronca, dice Rodrigo. No. El alivio es, y ustedes me van a entender, ustedes empiezan a hacer un trabajo en su casa o quieren hacer, hicieron algo que lo hicieron ustedes y cuando terminan no se cansan de alabarlo, de mirarlo, cocinan algo, les salió rico y están contentos. Y este trabajo es eso. Termina el año, termina el ciclo y yo me siento súper contento. Por un lado, porque uno termina y tiene su merecido descanso. Nosotros trabajamos todo el año, más con esto de la virtualidad y todo lo demás. Entonces es un regocijo saber que esta es mi última clase. Tal vez no lo pueda ver, pero el trabajo de haber enseñado todo el año tiene sus frutos en cuanto a que ustedes han aprendido algo, espero. No todo lo que yo quisiera, pero algo les sirvió. Y créanme que esto es así, es muy importante para nosotros, por lo menos para mí, saber que hay gente ahí atrás, somos poquitos, y son los que llegaron.
el camino se fueron quedando y bueno, pasa. Pero llegado este momento, ustedes, no este momento, pasado un tiempo, ustedes se van a acordar, el profesor, lo de la virtualidad va a quedar para toda la vida. Como un recuerdo, imagínense dentro de 20 años cuando digan, en el año 20 y el 21 tuvimos clases en forma virtual y había ahí un profesor tal y tal, y algunos se acordarán y de otros no. Y de algunos se acordarán gratamente y de otros no tan gratamente. Pero créanme, nosotros sentimos cuando nos cruzamos en la calle, en algún lado, con algún ex alumno de hace 15, 20 años, que nos recuerdan bien. Queremos haber seguido por el buen camino de haberles enseñado todo lo que pudimos. Y esto no sé si les ha contado la profe, un ex alumno de ella, de la secundaria, terminó una carrera universitaria, tuvo que hacer la tesis, el agradecimiento de la tesis es como el prólogo que escribe un autor en un libro, que dice agradezco a mi familia, a la editora, a fulano, bueno, en ese agradecimiento, en esa tesis, estaban sus padres y después seguía la profesora Marcela Silva. Entonces, que alguien se reciba y recuerde a un profesor y diga, yo gracias a usted, profe, aprendí, entendí la matemática. Yo con que les quede que intentaron aprender la matemática ya es suficiente. El intento significa que le pusieron algo de ustedes mismos. Intentaron y lo lograron. Algunos se quedaron en el camino. Y muchas veces, muchos de ustedes, pasados muchos años después, nos reconocen de alguna forma por alguna característica en particular y algunos porque sí les ha quedado algo, les ha cambiado un poco la forma de pensar, les ha servido para entender algunas otras materias más adelante y esas cosas son muy, muy importantes. El reconocimiento sobre todo. Pero bueno, todavía está muy fresco esto, termina el año y después tal vez nos veamos el año que viene en los pasillos, nos crucemos, porque ustedes ya estarán cursando otra materia y no vamos a tener o tal vez nos veamos en un final o en los próximos parciales. El tema es que es el cierre lo hacemos con el final, cada uno de ustedes lo hace con el final de la materia, pudiendo firmarle la libreta y ponerle una nota de aprobado. Pero esto ya hoy, como les decía, ese alivio, esa alegría de terminar el año y terminarlo bien, habiendo llegado a todos los años a no dar casi todo el programa, pero sí casi todo. Con la satisfacción de que por lo menos de este lado cumplí. No sé del otro lado ustedes cómo lo sienten. Durante el tuve estuve en uno de estos Zoom en una materia, no me acuerdo si era en un LAR, en el profesorado. Entonces estaba dando clase y la niña estaba tomando la clase y en la cámara apareció la madre. Dice él, fue profe mío. Y con el micrófono abierto y todo, o sea, la chica le dio un poco de vergüenza al principio. Pero quedó la anécdota en ese momento y yo creo que quedó grabado, inclusive en uno de los videos, ese momento que intervino la madre, que fue alumna, vaya a saber, no sé, en qué materia, en qué momento, hace muchos años, y a uno le queda la satisfacción de que lo reconozcan, mínimamente por haber sido algo, o sea, que quede el recuerdo. Bueno, por eso les decía lo de la alegría, no es que yo les tenga bronca, no habría forma, porque lo que nosotros observamos, lo que nosotros pensamos de ustedes, más allá de que nos enojemos y los retemos, es que en nuestro trabajo nosotros estamos formando personas, futuros ingenieros, pero primero personas. Es una pena que esta pandemia no nos haya dejado interactuar y mirarnos a los ojos
Esto parece difícil, pero yo estoy mirando una cámara para mirarlo a los ojos como si lo estuviera mirando a los ojos, pero en realidad a veces bajo la vista para mirarme en la pantalla. Pero hablarle así como es difícil hablarle a una cámara, nos queda ese no sé qué de no haber podido estar en clase y estar frente a frente y desarrollar esto mismo, pero con otras características. El poder mirarlo a los ojos, el poder saber si entienden o no entienden. Muchas veces en clase yo me doy cuenta cuando alguien está medio perdido, porque se le ven los ojos. Me pasó en la universidad, en la carrera de contador, me entré al curso, ya estaban todos los alumnos, porque eran muchos, eran 100 alumnos en un solo curso, y empecé a enseñar sí, recursamos más inolvidable. Sí, Virginia, es cierto. Igual hay muchos recursantes, no sea problema, porque eso es algo natural en estos tiempos. Y usted sabe que yo empecé a explicar, por ejemplo, este tema, empecé a desarrollar complejo, llegué a la mitad, la señora que estaba enfrente mío, al principio, bueno, sacó un cuaderno y empezó a querer copiar y se detuvo. Y empezó a mirarme, yo dije, bueno, está haciendo lo que yo les recomiendo siempre, presten atención y no copien, porque si copian se pierden. Y dice Julieta que en la segunda termina de aprender, de entender, está bien. Y ahora con los videos más todavía, porque los pueden ir frenando. Bueno, les termino de contar. Dejó de escribir y empezó a prestarme atención. Lo que pasó fue que empezó a abrir cada vez más los ojos y cada vez más. Y empezó a ponerse, a sentirse incómoda. No sé si es porque yo la miraba, porque me llamaba la atención su reacción. Entonces le dije, discúlpeme, le digo, ¿tiene algún problema? ¿Le está pasando algo? Sí, dice la señora, esta clase no es de abogacía, ¿no? O sea, después de 20 minutos se dio cuenta que estaba en el curso equivocado. No, le digo, esta clase de matemática de contador. Ay, disculpe, me equivoqué, cerró y se fue. Bueno, la cajada de todos los presentes fue notable. Estuvo ahí 20 minutos sin darse cuenta que no era una materia de abogacía. Y de ahí la reacción de esta persona. Y hay mucha gente que reacciona así, ante algo que no entiende. Es como también cuando entran en una conversación o entran a mitad de una conversación y no entienden de qué están hablando. Entran a mitad de clase y ya está el pizarrón por la mitad y no saben de qué están hablando. O sea, les cuesta enfocarse y darse cuenta de cómo sigue la conversación. Todas estas cuestiones y las anécdotas que les puedo contar en 35 años son muchísimas anécdotas buenas y a veces no tan buenas. ¿Qué más les puedo decir? Profe, más adelante, ¿no diste alguna materia también o no, solo primer año? No, yo dejé de dar hace como 4 o 5 años, yo daba probabilidad estadística en las 3 carreras. O sea que empecé dando probabilidad estadística en las 3 carreras. Después concursé álgebra y empecé a dar álgebra. Después concursé física, gané física y empecé a dar álgebra, física y probabilidad estadística. Y hace 4 o 5 años ya no me daba la carga horaria, ya era demasiado trabajo porque concursé física y gané el concurso de física, entonces ya tuve que tomar otra más, tenía ya las 2 físicas, las 3 álgebras, ya con probabilidad estadística ya no podía. Y dejé probabilidad estadística de segundo año. Esa la dictaba, yo era el titular desde el año 96, por ahí. Ustedes tal vez ni habían nacido. Pero no, ahora no, estoy solamente con las álgebras y con las 2 físicas de civil y de electromecánica. Pero en la universidad, en la UTN, allá por el año 87 o 88,
con el ingeniero Nieto empezábamos a dictar los cursos de ingreso. O sea, y mientras nosotros estudiábamos en la universidad, éramos alumnos de tercero o cuarto año, ya ad honor, en forma gratuita, dictábamos los cursos de ingresos, que eran muy cortitos, eran en el verano, eran febrero, 6 semanas de febrero, 4, 5 o 6 semanas. Y después se fueron extendiendo y cada vez se necesitaba más y más. Y en algún momento dejé de dictar los cursos de ingreso porque era demasiado trabajo. Bueno, esto lo van a tener en el apunte, no van a tener ningún inconveniente. A mí me gustaría más que me cuenten ustedes sus experiencias. O sea, sin ningún temor de ninguna clase, cuéntenme qué les gusta, qué no les gusta de esta materia, porque probablemente alguien diga, bueno, a mí me costó más esto que aquello, hay cosas que sí la han visto en el secundario y en la universidad. Les resulta más fácil o más cómodo. De esta experiencia de lo virtual, de esta cátedra de álgebra y geometría, ¿qué pueden opinar? Lo que me pasa a mí con álgebra es que yo tengo una relación de amor-odio, porque es linda la materia, porque en sí es matemática pura, pero lo feo que tiene es que es demasiado sistemático. O sea, vos no podés resolver de dos formas distintas un ejercicio. Tenés que resolverlo sí o sí de la forma que fue planteada, porque si no, no llegas al resultado de ninguna otra forma. Entonces es como que es muy lineal, muy... Tenés que ir así. Te meten ahí como, ¿cómo se llama cuando las meten a las vacas así en el coso? Bueno, para llevarla al matadero, bueno, así te meten ahí y vos vas derechito. Entonces eso a mí no me gusta. Y con el tema de la virtualidad, a mí me pasa que yo la casa, por así decirlo, lo considero algo más como de repaso y ocio. Entonces no me puedo concentrar muy bien en lo que son las clases virtuales y ahí es donde me pierdo un par de cosas, que ese par de cosas son fundamentales para lo que es el tema del álgebra. Pero más allá de eso no tengo ningún problema porque se vuelven a ver las clases y listo. Claro. En lo lineal, esto que dice Alejandro, que yo lo entiendo, ¿no? Son herramientas y son herramientas, por eso se llaman materias básicas y son herramientas para que aprendan el resto. Es como decirles, mire, yo le doy un destornillador y el destornillador tiene una sola finalidad y es lineal, es para atornillar o desatornillar. Ahora, si agarramos y lo usamos de punta y le metemos con un martillo, se va a romper, no está creado para eso. Entonces, tiene un solo uso, tiene una sola aplicación y esto tiene muchísimas aplicaciones. Pero, como dice Alejandro, es lineal, es decir, yo tengo que saber que el producto vectorial me sirve para tal cosa y lo voy a aplicar así. Y si bien puede haber otras herramientas que no las enseñamos nosotros a resolverlo de otra forma, esto está pensado porque tiene una secuenciación como la matemática misma. O sea, si no aprendiste naturales y después no seguís con los enteros, entonces nadie empieza con números reales. Entonces, toda esta secuenciación de contenidos tiene un orden y estrictamente tiene que ser así. Y de hecho que nosotros venimos copiando esto desde hace 100 años. Y por lo visto no ha fallado. Nadie ha inventado algo diferente. No tiene 100 años. 100 años tenemos en cuanto a la formalidad de enseñar ingeniería. Pero tiene 500 años todo lo que enseñamos, desde el cálculo diferencial de Isaac Newton en adelante, y algunas cosas que tienen muchos más años, que se crearon en la antigüedad y no han cambiado, se mantienen igual. El tema es, yo lo entiendo cuando dice que a veces uno con esto de la virtualidad los preocupa. ¿Sabes cuándo me di cuenta? Cuando empecé a ver los videos con ustedes. Porque una cosa que yo estoy desarrollando, yo me entretengo y voy explicando, y otra cosa es sentarme y verme, a la vez que ustedes me están viendo en el video, como en física, cuando yo les pasé los videos y me senté con ustedes a verlo, también me pasó, tal vez ahí empecé a entenderlos a ustedes. Porque ahí también me distraía, me daba sueño.
Y decía, pucha, si a mí me da sueño y yo me distraigo viéndome yo mismo, me imagino un alumno que yo me veo y yo me amo porque soy yo y me veo lindo, qué sé yo, pero un alumno no me ve así ni cerca, lo más alejado posible de eso. Entonces se vuelve aburrido, se vuelve tedioso y por ahí no le entiendo, yo me entiendo la letra, pero por ahí alguien mira y dice, uy, qué feo que escribe, o no le entiendo cuando habla. En eso tiene razón, dice Virginia, sí. Ahí entendí yo al mirarme en los videos. Entenderlo a ustedes de qué es lo que está pasando, que se van diluyendo, van desapareciendo, no van entendiendo, ¿por qué no prestan atención? Porque este sistema lamentablemente no es bueno. No es bueno verme en una pantallita y ni hablar de aquellos chicos que me ven en un celular. Más allá que estén acostumbrados, que tengan muy buena vista, no es lo mismo. No es lo mismo porque es como mirar por un agujero, estar espiando. El agujero es el Profe, celular. una pregunta, la presencialidad, ¿que nosotros tenemos los mismos horarios? Porque ahí también Sí, nos sí, sí, cansaríamos sí, con sí. estos horarios. Yo creo que también nos mataría este horario en la universidad. O sea, sería más entretenido, pero tenemos que estar desde las 4 hasta las 11, 11:30, todos los días. Y creo que sí, es Claro, un horario bastante grande. sí. Dice, cuando suena fecha de parcial, recién a ver el video atento trasnochándose. Sí, sí, nosotros somos ustedes y nosotros, los seres humanos, tenemos este problema, ¿no? Que se llama procrastinación. Somos procrastinadores. ¿Qué significa? Es un nombre medio raro. Lo que significa es que deja siempre para mañana lo que puedes hacer hoy. No voy a repasar, no voy a estudiar. Ya cuando se llegue el momento del parcial me voy a poner a estudiar, a practicar un día, 2 días antes, y ahí es donde veo que no me alcanza el tiempo para entender todo, para practicar todo y no llego. A pesar de que yo le estoy diciendo todos los días que estudio todos los días. Profe, yo cuando prendía la cámara me sentía como si estuviera en la universidad. Era como estar. Bueno, Julieta ya es el segundo año, tal vez. Tal vez no todos tienen la misma visión que tiene Julieta. Yo siento que esto es más frío, diferente. Y piensen ustedes en su profesor. O sea, piensen en mí cuando yo estoy hablándole ahora y estoy mirando la cámara. O sea, me tengo que imaginar que del otro lado están ustedes, que creo que están del otro lado y me están escuchando. Algunos tal vez están prendido el Zoom y se fueron a ver la tele, se fueron a cenar, están en la vereda hablando con un amigo y el Zoom queda prendido. Y no es que esté diciendo algo que no es cierto, porque mis hijos lo hacen y yo los veo a mis hijos tomando clases, uno en la secundaria y otro en la universidad. No te problema, gordo, dice, después lo veo el video si estoy grabando la clase. Y bueno, dice, después lo veo, ya depende de la responsabilidad de cada uno. ¿Quiénes son los que realmente ven los videos? Les cuento una anécdota. Uno de los alumnos de esta mañana del profesorado, después el internet no colaboró. Dice, sí, es cierto. Se reía porque hay una alumna que ve todos los videos y es casada, tiene su marido, y en uno de esos momentos que ella estudiaba y él estaría por allí, ella me comenta que le dice, el único profesor, no sé si será de ese curso, de las materias que ella cursa, el único que filma los videos y ella los ve soy yo. Entonces le dijo, mira, dice, ese pae ya es de la familia, dice, todos los días estás con ese pae ahí. O sea, como que a ustedes les debe pasar que cuando están en clases, algunos por los espacios y cómo se manejan en su casa, alguien de su hermano, su mamá, su pareja, lo que sea, me está escuchando, me está, estoy dentro de esa casa. Es como cuando uno prende la radio o ve la tele, ¿no? Es como si eso ya formara parte de la casa. Profe, ahí Virilla, la tía de ella, cada vez que pasa por mi lado, hola abuelo, dice.
Eso, en otro profesor tal vez le caería mal. Pero no, usted sabe que yo me río de mí mismo, tengo en ese sentido un muy buen humor, y sé que estoy ahí adentro de sus casas, con estos videos, y que ustedes a su vez después pueden recrear esto para el final, para el parcial, para lo que fuere. Tiene esta ventaja que si ustedes ¿vieron cuando uno dice que veo el vaso medio vacío, medio lleno? Bueno, tiene una ventaja, no sé si llamarlo ventaja o no sé cómo llamarlo, de esto de poder entrar en la casa. Imagínense que si no hubiera estado la virtualidad, ustedes estarían en la universidad y volverían a sus casas y le dirían, tengo clase con profe Paz, ahí dicen, me cansé, me duele la mano, tanto copiar, qué sé yo. Y en sus casas así, bueno, ¿qué se imaginarán? ¿Quién es el profe Páez? O cualquiera de los otros profes. En cambio ahora, así sus familiares de alguna forma han visto quiénes son sus profesores y qué es lo que enseñan. Y eso es muy importante para las relaciones humanas. Es muy importante para la relación de ustedes con sus pares, con su familia. Porque si no, ustedes lo van y lo cuentan de que estuvieron. Lo mismo pasa en el trabajo. Yo les cuento una anécdota que se me ocurrió en la fábrica. Yo tenía a cargo 30, 40 personas y fui una vez al gerente, al jefe de recursos humanos y le planteé la necesidad de que los días sábados, cuando el personal no trabajara, estuviera de franco, pudiera visitar la fábrica, su familia. Entonces le dije, es como cuando vienen las escuelas, que traen un grupo de alumnos y visitan la fábrica y uno le va a explicar, qué sé yo. No, yo quería que Juan Páez, que trabaja en la fábrica de hilados, eso fue en el año 94, 95, tuviera la posibilidad de que mi familia fuera el día sábado cuando yo estaba en Franco, entonces ellos iban y yo les mostraba dónde trabajaba yo, qué hacía yo. Les decía, esto es una enconadora, esto es una continua, esto es una carda. Porque cuando yo estaba en casa y les contaba, ¿qué se imaginaban? No sé. Si todo el mundo pudiera saber cómo es el ámbito de trabajo de los que trabajan en la fábrica, eso hace que la conversación de ese empleado, cuando habla con la mujer, con los hijos, es muy importante que esa familia conozca dónde está el trabajo, para poder entenderlo y apoyarlo, y por lo menos prestarle atención. Si no, queda como algo que no se sabe qué es y queda en la imaginación de cada uno qué es. Y ha pasado con algunos de esos empleados diciendo, bueno, eso nos ayudó mucho, y es ayudar a que la persona que viene a trabajar se sienta cómodo, que salga de su casa y que vaya a un ámbito de trabajo y que la familia sepa dónde está. No que esté imaginando cosas, ni les cuento de las parejas, de los celos y de qué sé yo, cuántas cosas, que con la secretaria, que con este, con el otro, que nos podemos ir por las ramas y pensar cualquier cosa. Y cuando uno sabe dónde trabaja realmente el otro, no es porque le va a tener más confianza, pero va a poder entablar una conversación. Y cuando uno, porque ¿qué hace uno? Vuelve a la casa y comenta qué le pasó en el trabajo. Me peleé con tal, o fulano me contó que la mujer se operó de, o no sé qué. Y eso permite las relaciones interpersonales que mejoran. Como así también mejoran en el trabajo cuando uno tiene un compañero de trabajo con el cual se puede conversar y contar cómo es la familia, y por ahí cada tanto, porque se llevan bien, lo invitan porque tiene hijos de la misma edad, y dicen, bueno, nos juntemos el fin de semana, y ahí empiezan a haber relaciones, buenas relaciones. Y el ejemplo lo tenemos nosotros con, ustedes lo conocen, al ingeniero Nieto, que es el decano, al ingeniero Mercado, que da química, Molina, que está en electrónica, y Arias, que está en civil, en álgebra.
nosotros somos todos de la misma promoción y hoy todavía nos juntamos cada tanto con toda la familia y algunos ya van con los hijos, con los nietos, y ya van solos porque los hijos ya son todos grandes y no nos siguen. Pero somos un ejemplo de esto que yo les estoy comentando, de entablar buenas relaciones, que ustedes no tuvieron esa posibilidad porque recién se conocieron cuando se presentaron a rendir los parciales en forma presencial. Pero si hubieran empezado desde el principio de año y hubieran entablado por afinidad, porque viven cerca, bueno, ustedes algunos tienen afinidad, los que vienen de la misma escuela y se conocen. Esas cosas son muy importantes. Muy, muy importantes para el aprendizaje, para algo que yo llamo calidad, que esto lo aprendí en la industria y que lo traslado también acá. La calidad no es que tengan un buen profesor, que tengan una buena pantalla, una buena cámara, o que ustedes estén sentados cómodamente con aire acondicionado y viendo la clase, sino que la calidad tiene muchas cosas alrededor que tienen que ver con la alimentación, con el transporte con el que van ustedes al trabajo. Y yo les explico siempre esto. Si yo quiero calidad en algo, yo me tengo que sentar a enseñar y tengo que dejar mis problemas fuera, tengo que olvidarme del resto, no porque los tengas que olvidar, sino porque en ese momento tengo que prestar atención a lo que estoy haciendo. Si yo tengo un conflicto con mi señora y voy a trabajar y no sé separar del ámbito laboral de lo personal, y es probable que yo me enoje con alguien, que pelee con el jefe. Entonces, una buena relación, un buen transporte, y yo siempre les cuento, si a mí se me pincha la rueda de la moto y llego tarde, y encima que llego tarde, el profesor me reta porque llego tarde, y bueno, profe, se me pinchó la moto, qué sé yo, bueno, uno no sabe, uno lo reta porque llega tarde y punto. Entonces, ya viene mal predispuesto. ¿Y saben por qué quería que la familia vaya a la fábrica? Porque los baños de esa fábrica eran un desastre. Y yo les dije, yo esos baños no los uso, yo voy al baño que está allá arriba, donde están los jefes, y yo no entro, pero ese baño es una porquería, y digo, y lo usan ustedes, y es para ustedes. ¿Qué necesidad hay de rayar, de romper, de ensuciar y no limpiar? Y esto lo ven ustedes en todos los ámbitos públicos. Si es para el público, ¿por qué lo tengo que romper? Si es para nosotros. Entonces, cuando yo les dije y les propuse que iban a ir sus familiares para que conozcan el lugar donde trabajan, también la intención era que conozcan, y se los dije, a partir del sábado empiezan las visitas, pero cuando estén sus hijos acá y alguno quiere ir al baño, fíjense cómo están los baños. Créanme, a partir de ahí cambió totalmente la forma de proceder de mi gente, de mi grupo, en cuanto a saber que tenían que estar bien, que tenían que estar bien, no solamente los baños, el lugar donde iban a fumar, donde iban a comer. Teníamos un comedor, teníamos los sectores para fumadores, los baños, el entorno de la fábrica, el jardín, todo. Todo eso llévenlo a cualquier ámbito, a la oficina donde trabaja su padre, su esposo, lo que fuere, al lugar de trabajo. Y qué bueno sería que todo el mundo supiera de qué estamos hablando cuando hablamos de enseñar en la universidad. Es que yo le cuento a mis hijos, y obviamente ahora saben porque ellos ya han pasado por la universidad y todo lo demás, pero cuando son chicos, tienen 10 años, 11, 12 años, no saben qué es ir a la universidad y trabajar en la universidad, porque además no es solamente esto, yo he trabajado como secretario de extensión, como vicedecano, como director de básica. Y en todos los trabajos es importante mantener ese vínculo con la familia y lo laboral. Esto les tiene que, se los comento además, porque les tiene que quedar a ustedes como una experiencia que ustedes pueden el día de mañana, algunos ya están trabajando, hay otros que no, pero cuando vayan a trabajar hay muchas cosas para mejorar, hay muchas cosas a tener en cuenta, que no es solamente ir a hacer la tarea, sino que tengo que pensar en
¿Por qué la hago? ¿Para qué la hago? ¿Por qué tengo que mejorar? ¿Por qué conviene que al otro le vaya bien? Porque me va bien a mí también. También hice ese trabajo. Carlito se quejaba de que todos los rollos que venían él tenían problemas con el algodón, entrecruzado. Lo ponía en la máquina y se le cortaba el algodón y la tenía que reparar, tenía que sacar un pedazo. Todo un trabajo que se echaba a perder porque el que estaba en el momento anterior no le prestaba atención. Entonces yo en un momento le dije, vos que trabajás en este sector lo vas a dejar y vas a ir a trabajar al sector siguiente. Y uno de ese sector va a ir a trabajar en el siguiente. Entonces, cada empleado de mi grupo había 25 personas que conocían todas las plantas porque yo los hice pasar por todos los puestos. Entonces, imagínense cualquier línea de producción. Si hay alguien que arma las cajas y cuando arma las cajas viene y tiene que guardar ahí adentro, pero si lo que va a guardar tiene diferentes tamaños, a veces le cierra, a veces no le cierra. Entonces, esa persona que estaba produciendo esos rollos, cuando yo lo llevo al sector de empaque, él ve cuál es el error, o sea, él se da cuenta que lo que está viniendo no está viniendo bien. Entonces, ¿por qué se tienen que preocupar en que lo que yo hago se lo tengo que entregar bien al otro? Si yo estoy, qué sé yo, imagínense en una costelería, no es, bueno, una textil, en confección de ropa, ¿sí? Hay alguien que corta los pedazos de manga, los pedazos del frente, de la espalda, y eso después lo toma alguien y lo va cosiendo. Pero si no le coinciden, uno es más largo que el otro, un brazo es más largo que el otro, o cuando junta las pecheras con la parte de la espalda, acá no le coincide, es porque el que cortó no está prestando atención, porque los moldes están hechos para que todo eso coincida. Entonces ese no hace bien el trabajo, este otro no puede coser bien, se pone a disgusto, además de coser mal, lo hace de mala gana, le sobran las hilachas, después yo tengo que poner una persona que con una tijerita le vaya cortando todos los restos de hilacha, que vaya tratando de ponerlo más o menos bien. Los ojales, si hay una máquina que hace los ojales y yo no la atiendo bien, después el otro cuando quiere enhebrar allí el botón en ese ojal está mal. Todo, por darles un ejemplo, si vos pasás por todos los sectores y aprendés a trabajar en cada uno de ellos, sabés cómo tiene que venir del sector anterior para no tener problemas. Y esto fue lo que les enseñé en su momento. Yo tuve 2 años en la fábrica enseñando más que controlando, enseñándoles por qué tenían que trabajar. Y así como les pido a ustedes, ¿por qué tienen que aprender? ¿Por qué tienen que entender? Porque si les conté que esto lo van a usar en la parte eléctrica, lo van a utilizar y se van a acordar de su momento. Porque muchas veces llegan hasta esos cortones y ¿vieron complejo? No, no complejo. Y ellos dicen, no, sí, yo creo que el profe una vez algo dio. En todos los aspectos de la vida siempre podemos encontrar o cómo relacionar estas cuestiones. Profe, Señor, no sé, acá hablando de la comida, usted los martes me acompaña en la merienda y ahora me está acompañando en la cena. buen Un provecho. buen punto esto, ¿eh? Usted también No. debería tener algo ahí para comer. Yo tengo el mate y acá rato estoy tomando un poco de mate. Comer no, porque me da cosa comer delante de ustedes por Pero respeto. si todos buscamos una comidita. Eso es lo bueno que tiene esto. Sin embargo, cuando están en clase, en la parte presencial, hay gente que lleva su mate, hay gente que lleva galletitas o come un caramelo. O sea, tampoco es que se van a sentar delante mío con un plato con una milanesa y se van a poner a comer. Pero ahora en la virtualidad Claro, sí esa pueden estar. virtualidad. Eso es lo bueno de la virtualidad. No se puede caer ¿Cómo? con los panchos de la facultad. Bueno, en la facultad Sí, tienen no sé. su recreo, pueden comer algo.
Y en clase pueden comer una galletita, algo que no sea, que no llame tanto la atención y que tampoco tenga para todas las cosas hay un límite. Si yo puedo comer una galletita en clase, no pasa nada. Pero como le decía, no puedo estar con un plato de sopa, un locro, una milanesa, no queda bien. Además del olor del tufo que queda. Pero esta es la parte buena de la virtualidad, que yo pueda estar allí acompañándolo en su cena, y que usted pueda tranquilamente atender, entender y estar comiendo. Si supiéramos, a ver, si Panza hubiese... llena, corazón contento. Sí, también es malo comer demasiado porque eso baja sueño. Si hubiéramos entendido esto hace 15 años atrás, cuando se empezaron a entregar las maquinitas, las netbooks en todas las escuelas, para los profesores, los alumnos, el Zoom no es un descubrimiento de la pandemia, esto existía antes y había muchas universidades privadas que trabajaban a través de videoconferencias con distintos medios que no son creados para la pandemia, fueron mucho más anteriores a esto, pero no estábamos acostumbrados. Y esto a la fuerza nos acostumbramos. Pero aquel que entregó las NEDU tenía una visión de que se podía enseñar en forma digital de diferentes formas. Las intranet que traían los equipos estos eran buenísimos. Yo no lo sé muy bien porque yo no he trabajado con ese sistema, pero la profesora de análisis sí en la secundaria trabajaba con el intranet y ella tenía un control de todo el curso, de dónde estaba cada uno, en qué página estaba visitando, y tenía la posibilidad de mandarles información y recibir las evaluaciones, las corregía automáticamente. Eso bien aplicado es espectacular. Como los software que van a utilizar el día de mañana ustedes en ingeniería y cómo van a aplicar en dibujo el sistema de representación, aprender el famoso AutoCAD, que hace 40 años no había forma de trabajarlo, no existía, o si existía estaba limitado solamente para determinada gente, pero no era tan masivo así en la universidad. Y esto es lo que tenemos que entender también de esta pandemia, que tiene muchas ventajas, nada más que no las supimos aprovechar. Muchas ventajas como esta que estamos conversando ahora, y algunas desventajas, como las que les mencioné al principio, la despersonalización a veces en el sentido de que me hubiera gustado más bien estar en clase y podernos mirarlo a los ojos, pero bueno, se hizo lo que se pudo dentro de lo que estaba previsto. Ustedes han tenido la suerte, y lo reitero muchas veces, de que la Universidad Tecnológica se ha puesto el overall, mameluco, se ha puesto las pilas, como le quieran llamar, y casi que no se ha notado en los mismos horarios, con los mismos profes, con las clases, prácticamente tratando de no hacer sentir esa diferencia entre la virtualidad y la presencialidad. Esto hay que agradecer a la gente de técnica, a la universidad en su conjunto, que pudo gestionar estas plataformas rápidamente y que al toque dice la comodidad de que usted puede estar en su casa, en la casa de su novia, en la casa de su tío, en la terminal o en cualquier café, piden el wifi, se conectan y ya está. Y a mí me permitió estar muchas veces en Córdoba y poder, en Córdoba, digo, cualquier otra ciudad, y poder conectarme a través de internet y seguir las clases como si estuviera en La Rioja. Eso es lo bueno. Pero volvamos al quid de la cuestión. No a esto porque después les paso no es tan grave. Cuéntenme alguna otra o experiencia o alguna otra queja, algún defecto, alguna virtud, algo que quieran decir.
Yo en mi caso, profe, esto, o sea, este sería mi primer año de la uni y como que estaba re emocionado todo, más allá que haya sido virtual, como que a principio de año estaba con todas las pilas, con todas las ganas, y es como que ya a fin de año ya no quiero ni ver los libros, ni ver nada, ni estar, o sea, entro a las clases todo, pero como que ya tengo muchísimas menos ganas que antes, y es como que al principio o sea, tenía tiempo para todo, creo yo, porque me daba tiempo yo en el sentido de que veía sus clases, pero no las veía grabadas después, porque sentía al principio que no me hacía falta, ya que eran temas que ya había visto en el secundario. Pero ya después, cuando se fue complejizando más, ya me di cuenta ahí que sí tenía que ver las clases, de que sí tenía que prestarle más atención a usted que estar copiando lo de la pizarra. Y eso me di cuenta después, medio tarde, pero me di cuenta. Y es como que hago eso ahora, o sea, veo la clase, la veo, no copio nada y después ya tomo los apuntes con la clase grabada o con la foto que pasa usted el pizarrón. Pero como que siento mucho la diferencia del principio de año y ahora, como que ahora sí, ya cuesta más y menos gana y ya quiero que termine el año. Pero de su clase no hay ningún problema. Y es como que uno se va acostumbrando y ya conoce el sistema, entonces, sí, sí, ya sé que esto, después lo veo. O bueno, algunos han tenido la posibilidad de ver muchas de estas cosas en el secundario y hay mucha gente que no. A ver, Adolfo Silva, ¿estás ahí? Sí, profe. Contame tu experiencia. Y bueno, yo también soy recursante y también me pegué el bajonazo este último cuatrimestre y bueno, ya estoy, se me hace que para recursarlo por tercera vez. Así que, no, sí, en 2020 entré con una, ¿cómo se dice? Con una, no sé, no me sale ahora la palabra, pero tenía muchas ganas de empezar y bueno, ahora la pandemia, el año pasado dejé a mitad de año dejé y bueno, este año volví a arrancar y seguí, pero también ya estoy cansado de la virtualidad, más de lo que yo no soy de acá de La Rioja, también por ese motivo también digamos, se extraña mucho la familia y bueno, así que eso. El segundo cuatrimestre se me hizo muy complicado porque me empecé a desmotivar muy mucho, pero no, siempre tratando de llevar, viendo las clases y bueno, ahora tratando de regularizar por lo menos. Y eso nomás. Bueno, de todas formas, el año que viene va a volver a la presencialidad, ahí va a notar el cambio y esto es algo que le pasó a mucha gente, ¿no? Algunos lo Sí, tomaron bien, a algunos les pareció cómodo, pero hay mucha gente que se bajoneó, que esto de no viajar, de no tener que levantarse, cambiarse, viajar, ir a la universidad o a la escuela, o donde fuere, al principio uno lo toma con una buena y dice, bueno, listo, no me tengo que vestir, estoy de ojota, pantalón corto, una remerita, o en cuero, no importa, total, no prendo la cámara. Esa es la ventaja, pero no genera obligación. Y al no generar esa obligación de tener que ir al lugar, nos achata, nos pone más Eso flojos. fue lo que me pasó a mí. Es así. Carlos Mateo, Yo, profe, sí, ¿qué opinas tú? am, este es mi primer año también. eh, y la verdad es que, o sea, yo entré a la universidad medio desprevenido. Este, porque, o sea, la cuarentena, yo vengo de un año en el que tuvimos la cuarentena durante todo el quinto año. Y como que nos habíamos desacostumbrado a la imagen de estudiar constantemente para tener las buenas notas. En la cuarentena era como que íbamos a una clase, veíamos, rendíamos una multiple choice y aprobábamos. Y eso nos afectó bastante en la universidad. Y por otra parte me costó bastante este año porque los contenidos que se nos tenían que haber dado en la escuela no se nos dieron.
Y entonces eso afectó bastante en el tema del aprendizaje, porque hay contenidos que yo ya tendría que haber sabido, sin embargo no lo sabía. Ya con esto de que ya estamos en las últimas instancias, como que ya, o sea, le estoy dando las últimas remadas así, para ver si puedo salvar algunas materias, porque la verdad que me costó bastante, y yo no me esperaba, o sea, este nivel de exigencia, pero ya me hice la mente ya para el año que viene. No bajé los brazos y ya como que sí, ya estoy un poco cansado, así que necesito como una semana de sueño para recuperarme y volver a esa energía de los primeros días de universidad. Perfecto. Lo que todos resumimos es, hemos perdido los hábitos, el hábito de esto que les decía, de viajar, de ir y estar en forma presencial. Entonces eso nos fue por dos motivos. Una es la pérdida de los hábitos y la otra es la pérdida del conocimiento. O sea, esto que tuvieron ustedes, que tuvieron un año virtual en la secundaria, que no les enseñaron nada en general, en la mayoría, no siempre, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, hace que uno se desconecte, que pierda ritmo y que además me falten conocimientos previos para poder encarar la universidad. Y no es que voy a estudiar una carrera sencilla. Ingeniería requiere, y ustedes lo saben, lo han sufrido, análisis, álgebra, física, química. Entonces es complicado. Guadalupe, vos no sos de acá, de la capital, porque recuerdo que vos estabas en el interior. ¿A vos te vino bien la virtualidad? Hola, profe. Sí, sí, yo soy de Jujuy, pero bueno, sí, aquí. Nada, también. Este es mi primer año de que ingresé a la carrera y la verdad es que sí, me costó bastante porque nada, salí de un colegio que tenía unos rubros muy diferentes a la ingeniería y literalmente sentía que no sabía nada, o sea, a lo mejor algunos temas tendría que haberlo visto o al menos algo y no sé, como que nada, me costó bastante. Nada, por suerte, eh, mi familia me apoyó y todo. Y como que sentí que eso me ayudó bastante porque no sentía la presión, por ejemplo, de mis padres no sé, cuando me iba mal, no, no sé, como que me sentía bien al saber que ellos me apoyaban, pero nada, a mí me costó bastante y más que nada siento que fue un año de aprendizaje, la verdad, porque, no sé, me costó mucho, la verdad. Y a lo mejor para el año, y obviamente ya voy a saber varias cosas que a lo mejor este año ni siquiera me los esperaba, pero bueno. No se escucha, te escuché y te entendí algunas cosas. En general, pues no es muy bueno el sonido, no sé si es la computadora, pero lo que tomemos de esto que estás diciendo, y que lo tomen, quiero que lo entiendan todos y lo repliquen todos, esto hay que tomarlo como una experiencia, ¿no? Estos 2 años de virtualidad y este año en particular en la universidad. Y el año que viene podemos volver y nadie pierda la esperanza de que no pueden. Aunque tengan que recursar algunos de ustedes algunas materias, yo siempre les digo, no crean que por eso no van a poder seguir estudiando, porque pasa en casi todas las carreras, en todos lados. El diseño curricular, lo que está armado, para que alguien complete el primer año, termine el primer año, regularice todas las materias, rinda los finales y empiece el segundo año sin deber nada, es muy, muy difícil.
siempre en algún momento nos atrasamos, porque rendimos varias veces el final y nos fue mal, y la recursamos o no la entendemos, siempre hay alguna materia que nos cuesta más que otras. No tengan ningún miedo, ninguna vergüenza, al contrario, redoblen el esfuerzo y digo, bueno, este año me fue mal, el año que viene voy a reiniciar de nuevo y voy a ponerle pilas y voy a estudiar y voy a mejorar, porque en los pocos que han hablado, todos han dejado ver, y esto ya es una muestra suficiente, que han dejado ver el desgano, este cambio de la virtualidad, lo mal que nos ha hecho en la mayoría de los casos, y además sentir que yo voy a la universidad y salgo de la secundaria y entro a otra cosa diferente y tengo la esperanza o tengo la ansiedad de ver algo diferente y no, terminé la virtualidad en el secundario y seguí la virtualidad en la universidad, es como que no noté el cambio. O sí noté el cambio que no entendía nada, digamos específicamente en lo disciplinar. No se notó el cambio en esto de seguir con la computadora y con esta virtualidad, pero sí se notó el cambio en que los contenidos no eran lo mismo y que esto no era joda y que cada vez que iba a rendir un parcial me iba mal y lo tenía que recuperar y eso no nos tiene que bajonear, al contrario, solamente tenemos que decir, bueno, esto es una experiencia, mala experiencia, no, es una experiencia, las experiencias no son malas ni buenas, es experiencia nada más. El año que viene voy a cambiar, vamos a cambiar porque en teoría vamos a volver a la presencialidad, suponemos que no va a haber ningún rebrote tan grande como para volver a la virtualidad y ahí vamos a notar la diferencia y ahí se van a poder conocer a algunos de ustedes y van a poder estudiar juntos o van a poder hacer prácticos o van a poder encarar de una forma diferente, tal vez, espero yo, de mejor forma, que les permita lograr lo que ustedes quieren, que supongo que todo el mundo quiere en algún momento recibirse. Y bueno, ¿quién más estoy viendo acá? Guadalupe, Joaquín yo habló, Julieta. Julieta les puede hablar desde su experiencia. Bien, Julieta. Yo soy recursante y por ahí el año pasado no entendía casi nada de álgebra, es más, creo que es la materia que más me costó, pero el año pasado había dejado y bueno, este año empecé y dije, bueno, el año pasado aprendí que no estaba mal recursar, que me iba a ir mal un montón de veces y que más allá de eso, bueno, había algo que seguramente quiero porque acá estoy de vuelta. Pero eso, para mí fueron 2 años de aprender a manejarse distinto, porque por ahí está bien estar en la casa y uno se supone que está más cómodo, pero por ahí no entiende nada y entonces se complica. Pero bueno, acá estamos y esperemos seguir. ¿Y qué le dirías a tus compañeros nuevos? Que no está mal recursar, que va a haber un montón de parciales que seguramente van a sentirse preparados y les va a ir mal, y no está mal, y que por ahí está bueno también hacerse un tiempo para uno, sino no dedicarse todo a la uni, sino en un momento del día decir, bueno, estos minutos me los tomo para mí y ya está, porque si no, uno también se cansa de estar todo el día sentado y decir, ¿para qué estoy acá? Y por ahí eso no está bueno. Entonces, que sigan, que van a poder, que más allá de que cueste, es algo que seguramente quieren porque por algo llegaron hasta acá. Muy bien, muchas gracias, Julieta. Iván también, creo que soy Iván Gabriel. No tiene micrófono. Sí, profe. Sí tiene micrófono. Sí, yo también soy recursante. ¿Y qué contás de tu experiencia? Y bueno, este es mi tercer año que recurso álgebra, porque el año pasado venía bien y tuve la
pérdida de mi abuelo, que era uno de los pilares fundamentales que tenía en mi vida, y casi más o menos en agosto fue. Venía bien y bueno, estuve a punto de dejar la universidad, todo. Y un grupo de mis amigos dijeron que siga directamente, que le ponga ganas, ya que estamos de nuevo. Así que es como dice Julieta también, que hay que seguir, hay que meterle ganas, por más que los parciales los vayan mal, todo, que no tengan miedo, que si tienen que recursar la materia, bueno, hay que recursarla todo y es una forma de fortalecer los conocimientos. Aparte, cada vez que tengas dudas, piensa qué es lo que querría tu abuelo. Y estoy seguro que querría que sigas estudiando, que no te aflojes, y el mejor homenaje que le puedes hacer. Bueno, son las 11, no los entretengo más. Les agradezco, bueno, que hayan llegado hasta acá, los pocos que somos pocos, pero somos buenos, como dice el dicho. Ya les voy a pasar el apunte este que les comenté. Más calidad antes que cantidad, profe. Más vale calidad antes que cantidad, así dice. Les paso el apunte, nos vemos en los parciales. Ya les comenté que el de física va a ser virtual. El de álgebra no, va a ser presencial, pero va a ser recién en la fecha que les pasé, creo que en El 1 de diciembre. 1 de diciembre. Así que queda bastante tiempo para que se pongan al día con los prácticos, aprendiendo. Igual está el grupo de WhatsApp, ahí pueden plantearse dudas, las puedo contestar yo, cualquiera de ustedes que lo haya hecho los ejercicios. Vamos a seguir en contacto, así que nuevamente gracias por estar del otro lado y fuerza a seguir estudiando, a seguir estudiando, que es lo que necesitamos, más ingenieros. Que tengan un buen fin de semana y nos estaremos viendo en el próximo parcial, chicos. Igualmente, profe, acuérdese de tener Nos la vemos, grabación. Muchas gracias, profe. Nos vemos, profe. Nos vemos, muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos.